los efluentes. Hay muchas industrias que no eliminan los residuos de forma adecuada, y eso lleva a que haya una contaminación de ríos o arroyos aledaños a los lugares en donde están instaladas las plantas, lo cual afecta no solamente a los trabajadores, sino a toda la comunidad. Hay una película muy vieja, capaz que alguno la conoce, de Erin Brockovich, que trata un caso referente a esta cuestión. Era una empresa muy importante que en un pueblo muy pequeño de Estados Unidos no eliminaban los productos químicos que ellos utilizaban en el proceso industrial, no se eliminaban de forma adecuada, y eso llevó a la contaminación de ríos en ese pueblo, derivando en que varios pobladores tuvieran cáncer y otras enfermedades. Por eso allí hubo una demanda millonaria, lo que se llaman las acciones colectivas en Estados Unidos, contra esa empresa, por el daño que se había producido a toda la población, no solamente a los trabajadores, sino a todas las personas que vivían en ese pueblo. O sea que no es correcto señalar que cuando hablamos de riesgo químico es solamente el que se produce si pensamos en la industria química. Es en cualquier tipo de procedimiento en donde se utilicen este tipo de sustancias, por lo cual está involucrada tanto la manipulación como el transporte, el almacenamiento y, naturalmente, la forma en que se eliminan los residuos. Y se acuerdan que nosotros habíamos visto la clase pasada que cuando pensamos en este tema, hay una obligación, en primer lugar, que es del fabricante. Nosotros siempre, al estar en esta materia, tendemos a pensar en la obligación del empleador. Pero en realidad acá tenemos que ir un paso más atrás, y hay un deber que tiene el fabricante de los productos de indicar debidamente cuáles son las características de las sustancias, cuáles son las medidas que hay que considerar para el almacenamiento, cómo se tienen que guardar, en qué tipo de recipientes hay que guardar esas sustancias, si se tienen que conservar en frío o en temperatura ambiente, por ejemplo. Todo eso lo tiene que indicar el fabricante en la etiqueta del producto y también en la ficha. Habíamos hablado de una ficha de seguridad que también tiene que acompañar al producto hasta el destino final. Si pensamos en una exportación, por ejemplo, siempre tiene que estar el etiquetado correspondiente y la ficha de datos de seguridad, en donde allí el fabricante va a comunicar cuáles son los componentes de ese producto, las sustancias que lo componen, cuáles son los riesgos que se derivan de su utilización, medidas que hay que tener en cuenta para utilizar ese producto, si es necesario usar guantes, por ejemplo, para aplicar esa sustancia o no, si hay que usar tapabocas, por ejemplo, y también algunas medidas de primeros auxilios que se consideren importantes en caso de contacto accidental, ¿verdad? Eso tiene que estar en la etiqueta y en forma más detallada en la ficha de datos de seguridad. Como dice Romero allí, exacto, medidas a adoptar cuando hay una exposición inadecuada al producto. En la etiqueta, ¿se acuerdan que además de toda esta información, qué más tiene que haber? Algo que todos conocemos, que lo vemos siempre, incluso, bueno, en desodorantes, en cualquier producto que compremos. ¿Rivero? Los símbolos a los que estaba asociado ese producto. Por ejemplo, si era inflamable, el símbolo de inflamable. Si era tóxico, el símbolo de tóxico. Exacto, teníamos los pictogramas de peligro. Estos pictogramas que además corresponden al sistema globalmente armonizado. No es que cada país tenga su propio pictograma, sino que es un sistema universal, porque justamente cuando los productos se importan y se utilizan en distintos países, tiene que haber un sistema único para indicar la peligrosidad. Allí habíamos visto justamente los pictogramas que corresponden a productos explosivos, inflamables, productos peligrosos para la salud en general, productos tóxicos, ¿verdad? Eso sí o sí tiene que estar siempre en la etiqueta. Y otra cosa importante con respecto al etiquetado y la ficha de datos de seguridad es que la ficha tiene que estar a disposición de los representantes sindicales también.
Si ellos quieren consultar, bueno, cuáles son las características de los productos que están utilizando los trabajadores en forma cotidiana en su labor, ellos tienen derecho a acceder a la ficha y también la normativa establece que esa ficha tiene que estar escrita en un lenguaje comprensible para todos. Vean qué importante, porque a veces cuando leemos, incluso nosotros mismos, las etiquetas de los productos, entendemos la mitad de lo que dice, porque se utiliza un lenguaje muy técnico, lógicamente hay, digamos, información que corresponde a los componentes químicos, entonces a veces puede ocurrir que están escritas en un lenguaje que no son comprensibles para todos. Y por eso se establece que la ficha de datos de seguridad tiene que estar escrita de forma que sea comprensible por cualquier persona. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora el empleador? Hasta acá hablábamos de cuál es el deber del fabricante en cuanto al etiquetado, la información que hay que brindar con respecto a los productos, la ficha de datos de seguridad. Y el empleador, siempre que se utilicen estas sustancias en el lugar de trabajo, Rivero dice, ¿cuál es la diferencia entre inflamable y comburente? Inflamable es que, digamos, puede prender fuego. Y comburente es que además puede producirse una explosión. Vean que estas son cuestiones químicas, ¿no? Que ya exceden lo que es lo jurídico, pero esa es la diferencia. Permítame que ya les doy algunos ejemplos de sustancias que son inflamables y otras que son comburentes. Eh, Cuando algo es inflamable, lo tenemos que mantener alejado de algo que haga chispas, por ejemplo, de la cocina, por ejemplo, ¿no? Que tiene una llama, porque eso puede prender fuego rápidamente. Este es el caso de los aceites, por ejemplo, derivados del petróleo, algunas grasas que se utilizan en algunas industrias, en talleres mecánicos, por ejemplo. Y en el caso de los productos comburentes, es que además de prender fuego, se puede producir una explosión, por lo cual allí tenemos otro tipo de peligro, lógicamente. Si es explosivo, claramente allí es cuando se produce la explosión, pero en el caso del comburente tenemos las dos cosas. Profe, perdón, pero ¿Sí? como lo más técnico sería que lo inflamable puede arder por sí mismo, por ejemplo, la nafta o los combustibles, y los Sí, comburentes no arden por sí mismos, sí pueden contribuir a una combustión cuando hay una llama, por ejemplo. exacto. Muy bien. Se ve que Romero estudió algo más de química. Me gustaba mucho química. ¿Sí? Qué bueno. Como dice el compañero, lo que es inflamable puede arder por sí solo. Y en realidad algo que es comburente es algo que tiene que estar en contacto con otra sustancia para que se produzca el fuego y además hay un riesgo de explosión. Este es el caso del oxígeno, por ejemplo, el ácido nítrico, el agua oxigenada. Cuando está en contacto con otros productos que son inflamables, ahí es cuando se puede producir la llama y además una explosión. Por eso cuando el producto es comburente, lo que hay que hacer es evitar el contacto con sustancias que sean inflamables, porque el contacto entre las dos es lo que produce no solamente el fuego, sino la explosión. Esto después ustedes van a tener la información en la plataforma, pero no se preocupen por memorizárselo ni nada por el estilo, porque ya es algo que va más, es más para un técnico prevencionista. Al que le interesa, obviamente ahí van a tener el dato y la diferencia entre lo que es un producto comburente, inflamable, corrosivo también, pero no se preocupen por aprendérselo al detalle, ni mucho menos. Si les interesa, por supuesto, pero vieron que ya es algo que va más allá de lo jurídico. Entonces, como decíamos recién, el empleador, cuando en el lugar de trabajo se utilizan este tipo de sustancias, lo que tiene que hacer en primer lugar es la evaluación de riesgo, de la cual ya habíamos conversado hace algunas clases. Hay que determinar si hay o no agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo y evaluar cuáles son los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores.
Y esto siempre tiene que hacerse en forma conjunta con los delegados sindicales en la Comisión Bipartita de Salud. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos comentado que el decreto 291 del 2007 establece la obligatoriedad de que en todos los lugares de trabajo haya una comisión bipartita de salud y seguridad, en donde se van a abordar todas las cuestiones que preocupen a los trabajadores en relación a estos temas, y allí, en el marco de la comisión bipartita, es que se tiene que elaborar la evaluación de riesgos. Entonces, para realizar la evaluación de riesgos, en primer lugar hay que analizar cuáles son las propiedades peligrosas de esos agentes químicos que se utilizan en el lugar de trabajo, que pueden ser productos de limpieza, pueden ser aceites, si es un taller mecánico, productos especiales para limpiar la maquinaria. Hay algunas industrias en donde se utilizan productos químicos especiales para la limpieza. No son productos comunes, ¿verdad? Entonces ahí hay que ver la ficha de datos de seguridad, hay que ver cuáles son las sustancias que se están utilizando y cuáles son los componentes. También es importante evaluar cuáles son las cantidades que se utilizan y que están almacenadas en el establecimiento. No es lo mismo que sea un producto que se utilice una vez por semana para una limpieza general, a que sea algo que los trabajadores están todo el día en contacto con eso. Hay evaluaciones, por ejemplo, que son muy estrictas, que se hacen en las fábricas de perfumes. Parece una tontería, uno dice, qué lindo el olor a perfume, pero en realidad en ese caso, vean ustedes que los trabajadores están expuestos de forma permanente a sustancias que pueden ser muy nocivas desde el punto de vista respiratorio. Entonces ahí el tema de la cantidad utilizada y el nivel de exposición es muy importante y hace la diferencia. Quizás hay una sustancia que puede ser peligrosa, pero si se utiliza una vez cada tanto y en volúmenes muy reducidos, naturalmente el daño va a ser menor. Por eso, vean allí que el artículo 4 del decreto 307 del 2009 nos dice, bueno, hay que analizar las características de los productos, eso es bien importante, pero también hay que ver en qué cantidades se utiliza esa sustancia, en qué cantidades se utiliza y cuántas están en el depósito, por ejemplo. Porque capaz que en uso el volumen no es tan importante, pero hay la cantidad de recipientes que están almacenados en el depósito es importante, y allí puede haber un riesgo de incendio, supónganse. Así que todo eso hay que considerarlo en la evaluación de riesgos, que van a hacer conjuntamente los trabajadores y empleadores. Hay que ver el nivel y la duración de la exposición, cuánto rato de la jornada, si pensamos en una jornada de 6 horas, 8 horas, cuál es la duración de esa exposición a los productos. Y acá hay que incluir todas las actividades. Cuando se hace la evaluación de riesgos hay que incluir las actividades cotidianas de la empresa y también algunas que se realicen de forma ocasional, como las de mantenimiento. Capaz que para algún proceso de mantenimiento se utilizan algunos productos específicos para el mantenimiento de las máquinas, y eso se hace una vez cada tanto, una vez por mes, por ejemplo, cada 2 meses, pero de todas maneras eso hay que considerarlo. También otra cuestión que hay que tomar en cuenta es la cantidad de trabajadores expuestos. Cuando pensamos en esto del nivel y la duración de la exposición, ¿no? Que decíamos, bueno, de toda la jornada, ¿cuáles son las horas en que los trabajadores están expuestos? También hay que ver la cantidad de trabajadores que están involucrados, es decir, cuántos trabajadores utilizan esos productos, cuáles son los puestos que pueden estar más afectados. Capaz que, si pensamos en una planta industrial, el personal administrativo no está tan expuesto, y tenemos que marcar otros cargos, ¿verdad? Los cargos que corresponden a la actividad de planta propiamente. Eso también hay que diferenciarlo, ver bien cuáles son los cargos que están expuestos y la cantidad de trabajadores que hay en cada uno de esos cargos. Entonces, en base a la evaluación de riesgos, es necesario elaborar el plan de prevención, es decir, a efectos de ver cuáles son las medidas de prevención
primero que nada tenemos que haber completado esta evaluación de riesgos, ¿verdad? Y los resultados, naturalmente, siempre se le tienen que comunicar a los trabajadores, porque son quienes están haciendo la tarea y quienes están expuestos a este tipo de riesgos. Cuando se culmina entonces esa evaluación, que se hace en forma conjunta, se tiene que comunicar los resultados a los trabajadores, y tiene que haber instancias específicas de formación y capacitación sobre las medidas que tienen que adoptarse. Esto está en el artículo 10 del decreto 307 del 2009, y es algo que también lo menciona el convenio 155 de la OIT. ¿Se acuerdan el convenio sobre salud y seguridad en el trabajo? Habla justamente de la importancia de la formación sobre estas cuestiones, porque a veces las enfermedades o los accidentes se producen porque las personas no tienen noción de los daños que puede producir el estar expuestos a ciertos productos, la importancia de adoptar las medidas de prevención. Entonces, por eso es tan importante esto de el dar la información, pero además capacitar a los trabajadores debidamente, sobre todo si pensamos en tareas que son más peligrosas. Y entonces, el plan de prevención va a incluir cuáles son los riesgos que se detectaron en la evaluación, primero que nada, cuáles son las medidas preventivas que se van a poner en práctica, y los controles periódicos que se aconsejan. Yo les comentaba que hay una ordenanza del Ministerio de Salud Pública que establece algunos controles que son obligatorios para los trabajadores que están expuestos a ciertas sustancias. Pero además de eso, el Servicio de Salud y Seguridad que actúe en la empresa puede sugerir otras recomendaciones de otros controles que sean necesarios realizar. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que en las empresas que tienen más de 50 trabajadores es obligatorio que haya un servicio de salud y seguridad? Que si pensamos en las empresas más grandes, tiene que ser interno necesariamente, tiene que haber un médico, un técnico prevencionista o tecnólogo a disposición de la empresa para evacuar cualquier tipo de duda y también consultas que puedan tener los trabajadores. Y en las empresas medianas, digamos, ahí puede ser interno el servicio de salud y seguridad, o puede ser externo, se puede contratar con alguna emergencia móvil. Ahora hay muchas emergencias que dan ese servicio a las empresas, y entonces, en este caso, ya sea el servicio interno o externo, integrado por el médico y el técnico prevencionista, pueden dar sugerencias acerca de cuáles serían los controles a los cuales tienen que someterse los trabajadores. Y entonces, ¿se acuerdan que cuando pensamos en las medidas de prevención, decíamos que siempre tenemos que ir paso a paso? Hay una especie de escalera que vamos subiendo en cuanto a las medidas de prevención. Nosotros no empezamos por el tema de los guantes, los equipos de protección personal. ¿Se acuerdan que hace un tiempo era cuando se entendió esta necesidad de prevenir los riesgos? Se decía, bueno, damos los equipos de protección personal y con eso ya queda solucionado. En realidad este siempre es el último paso. Nosotros primero tenemos que empezar por analizar si es posible eliminar el riesgo de raíz. Por eso siempre se habla de atacar el riesgo en la fuente. ¿Y cómo se ataca el riesgo en la fuente? Sustituyendo ese agente químico por otro menos peligroso, siempre que sea posible. Por eso es lo primero que hay que analizar. Sustituir, ver si es posible sustituir ese agente por otro que sea menos peligroso. Si eso no es posible, si no podemos eliminar el riesgo en la fuente, tenemos que ver cómo se puede minimizar el riesgo a través de la organización de los sistemas de trabajo. Tenemos que ver cuál es la cantidad de trabajadores que van a estar expuestos. ¿Es necesario que todos los cargos estén en contacto con esa sustancia o no? O en realidad, por la tarea que hay que hacer con ese producto, sería un número reducido. Eso es algo que se puede evaluar desde el punto de vista de la organización del trabajo. También se puede ver si hay algún mecanismo
que permita que los trabajadores no estén en contacto directo con la sustancia. Si se puede aplicar a través de un spray, que los trabajadores no tengan que aplicar ese producto con sus propias manos, por ejemplo, sino que puedan utilizar un spray, por ejemplo. Ahí vean ustedes que el contacto se reduce casi a cero. En algunas industrias, por ejemplo, cuando los trabajadores tienen que manipular sustancias peligrosas en algunos frascos, ellos tampoco lo toman nunca con las manos, utilizan unas especies de joystick para manejar el robot, ¿verdad? Unas especies de manos que son las que toman el frasco con el producto. Pero el trabajador nunca lo toma directamente, no agarra el frasco en sus manos, sino que maneja como un joystick, ¿verdad? Que va a mover una mano mecánica que es la que va a tomar ese producto. Vean ustedes que ahí son medidas desde el punto de vista de la concepción y la organización de los sistemas de trabajo. Ahí es bien importante el rol de los ingenieros industriales, ¿no? Que son especialistas en diseñar procesos industriales de manera segura. Y después, por último, vamos a lo que son los equipos de protección personal, ¿verdad? Una vez que ya diseñamos los procesos de manera segura, se están utilizando los equipos que son los correctos, pasamos a lo que es el proporcionar del trabajador los equipos de protección personal. ¿Se acuerdan que los equipos de protección personal, cuáles son los más comunes? Hay algunos que ustedes los deben de ver todo el tiempo. Tapabocas, gorros. Exacto, el gorro es muy habitual cuando se trabaja con productos alimenticios, por ejemplo, ¿no? En lugares en donde se envasa té, café, yerba, por ejemplo, se utiliza gorro permanentemente. El tapabocas, si pensamos en el contacto con sustancias químicas, es fundamental el tapabocas. Porque, supónganse, si se le da al trabajador ese joystick, ¿no? Para manejar la mano mecánica que toma el frasco, etcétera, pero el trabajador no tiene tapabocas, de todas formas allí hay una exposición importante. ¿Qué Creo que más? Además del gorro. calzado especial hay, por ejemplo, para algunas industrias químicas también, justamente por los productos corrosivos o, o- o ácidos y eso que entonces tienen como calzados especiales. Exacto, calzado especial, puede ser calzado especial con puntera, si pensamos en lugares que trabajan con productos cortantes, no tanto para productos químicos, pero sí, si se trabaja con productos cortantes, tienen que tener zapatos con puntera. ¿Qué más? ¿Qué les parece? ¿Algún otro elemento de protección que hayan visto? La otra que podría ser también es la ropa especial, no sé, un pantalón especial, alguna camisa especial, que, o sea, que Por impida supuesto. que penetre el químico en la piel, y guantes, no sé si se dijo. Exacto, los guantes. Perfecto, los Anteojos guantes. también faltaron. Anteojos es muy común. Sí, las antiparras, ¿no? Las antiparras que son más cerradas que los anteojos, y eso evita, por ejemplo, salpicaduras, el contacto del producto con los ojos, sin duda. Como decía Rivero, el hecho de proporcionar ropa especial. Hay algunas industrias en donde los trabajadores tienen que usar trajes que sean no inflamables, por ejemplo, por las sustancias que se utilizan, los productos con los que están en contacto. También si pensamos en los trabajadores de los hospitales, cuando trabajan en sala cerrada, como en CTI o en otros sectores, también tienen una ropa especial que solamente la pueden utilizar en ese lugar y no se puede utilizar afuera. Muy bien, y después otra cuestión importante es la adopción de medidas higiénicas adecuadas, es decir, cuidar lo que es la limpieza de las maquinarias, de las herramientas de trabajo, también reducir al mínimo la duración y la intensidad de las exposiciones. Esto que decíamos, ¿no? Bueno, tratar de que sea la menor cantidad posible de trabajadores que utilicen esos productos y también que la intensidad de la exposición en cuanto a la cantidad de horas sea la mínima posible, ¿verdad?
Estas son otras medidas que están sugeridas en el decreto 307 del 2009. Y después van a ver ustedes que tenemos otras medidas de prevención que están en el decreto 406 del 88, ¿verdad? Van a ver que el decreto 406 no es tan detallado como el 309. El 309 está elaborado con un enfoque más moderno. Si ustedes ven el capítulo referente a los riesgos químicos en el decreto 406 del 88, es mucho más escueto, pero contiene algunas pautas que son importantes. Por ejemplo, con respecto al almacenamiento, eso que decíamos al principio, que a veces justamente los problemas y las enfermedades se producen porque los productos no se guardan de manera adecuada o no se trasladan de forma adecuada en los recipientes que corresponden. Esto lo que hace, no permite aislar el agente. Por eso el decreto 406 dice que siempre el envase debe realizarse en recipientes que sean adecuados y herméticos. Cualquier producto químico tiene que guardarse en un recipiente que sea hermético. A veces vemos en algunos lugares de trabajo que no se utilizan recipientes adecuados. Entonces, cuando el cierre no es hermético, eso hace que haya vapores u olores en el lugar de trabajo, y eso puede llevar a enfermedades de tipo, infecciones de tipo respiratorio a posteriori. Por eso, justamente, se dice que hay que aislar el agente, evitando y reduciendo el escape. Y por eso es fundamental, como dice el decreto 406 del 88, que el cierre sea hermético. Otra cuestión importante es que los productos químicos no se pueden guardar en cualquier lado, se tienen que almacenar en lugares que sean acondicionados a tal fin. No corresponde tener los productos de limpieza en la oficina o en el comedor, ¿verdad? Donde las personas hacen su media hora de descanso, donde van a almorzar. Tienen que estar en depósitos acondicionados con este fin. Y además tiene que haber una indicación de que en ese lugar hay productos químicos peligrosos. Tiene que haber una señalización, ¿verdad? Para que cualquier persona que ingrese sepa que ahí se están guardando sustancias que eventualmente pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. Otra cosa importante es que esos lugares no deberían ser de libre acceso. No es que cualquier persona puede entrar a esos sitios donde se almacenan los productos que se utilizan para mantener las máquinas, por ejemplo, o si es una fábrica de pinturas, imagínense, bueno, el depósito donde se almacenan todas las pinturas no debería ser de libre acceso para todos. Solamente debería acceder el personal que está debidamente capacitado. Tiene que haber personal designado por la empresa para ingresar a esos depósitos, y además tiene que ser personal con la capacitación correspondiente. Acá volvemos a lo que decíamos hoy de la importancia de la formación en estas cuestiones. Que esto es algo en lo que el convenio 155 de la OIT hace mucho hincapié. La importancia de formar y capacitar a los trabajadores en estas cuestiones. Después, si pensamos en el transporte de los productos, tienen que ser en camiones cerrados, el transporte tiene que ser adecuado para trasladar este tipo de sustancias. A veces vemos en las noticias que se producen derrames en la ruta porque los camiones no eran adecuados, ¿verdad? Los productos no se estaban trasladando de forma adecuada y segura, y eso puede producir daños muy importantes, no solamente a los trabajadores, sino al resto de la población. Imagínense un derrame de una sustancia tóxica en una carretera o en la calle. Por eso el traslado siempre tiene que hacerse de manera segura. También en el caso de bidones, por ejemplo, cuando hay que trasladar algunos recipientes grandes o bidones en el lugar de trabajo, si pensamos en una planta, por ejemplo, una planta industrial, se tiene que hacer con esas carretillas con plataforma que ven ustedes allí. Vieron que no es la carretilla común que se usa en la construcción, que esa carretilla se inclina. Ahí vean ustedes que si la carretilla se inclina, hay un riesgo mayor de volcado. Entonces, por eso la carretilla tiene que ser plana,
tiene que ser con plataforma para que, para que haya un riesgo menor de derrame de esas sustancias. Todo esto lo tenemos en el decreto 406. ¿Sí, Rivero? Ahí en esa imagen, por ejemplo, estaría mal cargada la mercadería porque se están mezclando tóxicos con inflamantes, ¿no? O sea, es un detalle, ¿no? Pero me pareció llamativo. En la primera imagen. Sí, en la primera imagen, se están Sí, en la mezclando primera dos que está todo podrían mal ser porque además ven que se peligrosos. están cayendo. Claro, además que se están mezclando dos sustancias que ahí tenemos un riesgo de explosión, claramente. También vean que se están cayendo, ¿no? Es algo simbólico para que ustedes vean que obviamente no se pueden trasladar los productos en un camión abierto. Tiene que ser un camión cerrado y con las medidas de seguridad correspondientes. ¿Sí, Rivero? Y otra cosa, por ejemplo, el camión también debería manifestar por fuera que está llevando productos químicos. Claro. Hay símbolos también, los mismos símbolos se deben poner afuera del camión. Exacto, exactamente. Cuando se están trasladando productos que son peligrosos, eso tiene que estar indicado en el camión. Eso ustedes lo habrán visto, que a veces cuando se están trasladando productos que son inflamables o combustibles, vemos que eso está en la parte de atrás, incluso no solo en los costados, pero también en la parte de atrás del camión, para que la persona que va manejando detrás mantenga una distancia prudencial. Muy bien, y después, si pensamos en el trasvase de los productos de un bidón a otro, vieron que si pensamos en las plantas industriales, a veces se compran productos que vienen en recipientes muy grandes, entonces hay que trasvasarlos a otros más pequeños para que la manipulación sea más sencilla. Ahí lo que recomienda el decreto 406 del 88 es que el trasvase se realice a través del sistema de bombeo, o sea, como ven ustedes allí, con una especie de manguera, y que no se haga por el vertido directo de un bidón a otro, porque ahí hay un riesgo mayor de derrame. Para evitar justamente ese riesgo de derrame, se sugiere utilizar el sistema de bombeo. Otra cuestión importante son las medidas de ventilación. Hay algunos lugares, si pensamos en las fábricas, sobre todo, que capaz que no pueden tener grandes ventanales o no se puede tener la ventana abierta, pero sí es necesario tener algún tipo de sistema de ventilación, como ustedes ven allí. Quizás por el tipo de productos que se están elaborando no es posible tener las ventanas abiertas porque eso afectaría la calidad del proceso, pero sí se tiene que asegurar algún tipo de sistema de ventilación. Y después, en cuanto a las medidas de protección personal, como decíamos hoy, si pensamos en los productos químicos, es fundamental el tapabocas, como mencionaban ustedes, las antiparras, por el tema de las salpicaduras que hoy mencionábamos también, y hay algunos casos en donde se necesita no solamente un tapabocas, sino máscaras especiales, como ven ustedes allí. Eso siempre hay que ver de acuerdo al tipo de actividad y de acuerdo al tipo de producto que se estén utilizando. Hay lugares en donde quizás con el tapabocas común es suficiente, pero hay otros en donde tal vez hay que utilizar de ese tipo de mascarillas. Muy bien, ¿y qué se debería hacer en caso, si hay un accidente? Supónganse que accidentalmente la persona toma contacto con un producto peligroso. ¿Qué habría que hacer? Supónganse si hay una quemadura, la persona se quemó porque por el contacto con un producto químico, ¿verdad? Que le quemó el brazo, hubo un derrame y la persona tiene una quemadura. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué les parece, Romero? Primero habría que ubicar a quienes sean los profesionales que entiendan en la materia para que se pueda ubicar cuál fue el producto químico y cómo se trata, porque capaz que si es un producto químico, por ejemplo, algún ácido o algún metal que es radiactivo con agua y uno se quema con, no sé, con agua caliente y lo primero que atina es a poner la mano en agua fría, eso puede empeorar la lesión. Entonces primero sería acudir a los especialistas que estén para eso en la fábrica o en la empresa y después
obviamente que ubicar o identificar cuál fue el producto químico y cómo se puede revertir o cuáles son los cuidados posteriores a la exposición. Claro, chequear, bueno, cuál fue el producto que produjo la lesión, ver la ficha de datos de seguridad, ver los componentes, tal vez. ¿Sí? ¿Alguien más había levantado la mano? Disculpen que no llegué a Yo ver. había levantado la mano. A mí me pareció muy Adelante. bien lo que dijo Agustín, pero con la precisión de que primero iría el producto a ver la ficha y después iría con los especialistas. Porque pienso yo que la mejor información va a estar en el producto, que la hizo el proveedor con todas las medidas de seguridad y con toda la responsabilidad del producto, y después iría con el especialista a ver qué me dice para ese caso concreto. Bien. Eso, naturalmente, es algo que hay que hacer, además de informar al Servicio de Salud y Seguridad y llamar a la asistencia médica. Pero en forma inmediata, si nosotros pensamos en primeros auxilios, porque vean ustedes que mientras se busca la ficha de datos de seguridad o se contacta al servicio de emergencia, pueden pasar algunos minutos. Pero entonces, como medida de primeros auxilios, siempre se recomienda lavar con abundante agua. En general es muy difícil que la herida se pueda agravar por el contacto con el agua. Esto de acuerdo a lo que dicen los especialistas, ¿no? Que ya también excede lo jurídico. Pero siempre es recomendable lavar con abundante agua la zona de la quemadura. No es recomendable aplicar hielo porque ahí sí estamos agravando la herida. Y también se recomienda tratar de no despegar la ropa. Si la persona, imagínense, tenía su camisa, el uniforme y eso se le pegó al cuerpo por la quemadura, ahí sí es conveniente no tratar de despegarlo porque podemos agravar la lesión. Todo esto mientras se llama al personal de salud, claramente. Por eso estas son medidas de primeros auxilios. Siempre aplicar agua en primera instancia. Y después, ¿qué les parece si hay una salpicadura de un producto en el ojo? No llega a ser una quemadura, pero la persona hay una salpicadura en los ojos y la persona no puede ver, le arden los ojos. ¿Qué habría que hacer en ese caso? Alguien que haya hecho curso de primeros auxilios, capaz que sabe. ¿Rivero? No hice curso, pero imagino que lavar con abundante agua hasta que llegue la emergencia. También, exacto. Cuando hay una salpicadura en los ojos se recomienda lavar con abundante agua durante 20 minutos al menos, o sea, no es simplemente pasarse agua una vez, sino lavar con abundante agua. Y en realidad habría que evitar lo que ustedes ven así, que es que la persona se lava con sus propias manos los ojos. Si pensamos en lugares que tienen sustancias químicas peligrosas, siempre lo que se recomienda es tener eso que ustedes ven allí que se llama lavaojos. Hay algunos lugares, hay plantas, imagínense si es una industria química, va a tener el lavaojos, que es como un bebedero que ven allí en la primera imagen, en donde el trabajador va y aprieta un botón y el agua sale sola, y entonces no tiene que pasárselo con las manos. Porque a veces cuando usamos las manos para pasar el agua, ahí puede ser que nos estemos metiendo el producto más adentro de los ojos. Por eso es mejor ese implemento, y hay algunos que son portátiles. Hay algunas industrias que, como les decía, sí, elaboran productos químicos o manejan habitualmente productos químicos peligrosos, seguramente ya tengan el lavaojos instalado como un bebedero, pero si no, se recomienda tener ese kit que es portátil, que se compra, y entonces la persona se aplica eso en los ojos durante un buen rato para poder lavar el producto. Después, si hay un derrame importante sobre la ropa del trabajador o en la piel, imagínense que hay un volumen importante de esa sustancia que cae en la ropa, lo que se recomienda es sacarse la ropa bajo unas duchas especiales. No es la ducha común del vestuario, porque imagínense que ahí hay un riesgo de contaminación de todo el vestuario. Estas son duchas especiales que hay en las plantas, bien al costado del lugar de trabajo, fuera del vestuario y bien cerca del lugar en donde se hace la tarea, para que la persona vaya ahí inmediatamente y se saque la ropa
abajo del agua, porque de esa manera eso va lavando el producto y hay un drenaje que está debajo justamente de ese lugar en donde la persona se está sacando el uniforme. Esto es algo que también tienen que tener las industrias cuando se utilizan este tipo de sustancias que son peligrosas. ¿Y qué pasa cuando hay una intoxicación por inhalación? Supónganse que por un escape hay una intoxicación por vapores, o en el caso de incendio también. Vieron que a veces en los incendios lo más peligroso es la intoxicación por el humo, más que las quemaduras. ¿Alguien sabe qué hay que hacer? Capaz que alguno estuvo en algún simulacro. Acá lo que se sugiere es tratar de sacar a la persona del lugar lo más rápido posible, es decir, tratar de salir de ese lugar en donde está el humo o donde están esos vapores por el derrame que se produjo, supónganse en la planta. Primero que nada, lo más importante es salir de ese lugar. Y se puede tapar la cara de la persona con gasas, dejando huecos para que respire, porque eso permite, digamos, aislar la sustancia con la cual la persona se intoxicó, y también, si hay personal entrenado, se puede hacer el masaje cardíaco. El masaje cardíaco es bastante complejo, capaz que alguno hizo el curso, ahora en muchos lugares se exige justamente que los trabajadores hayan realizado el curso para el masaje cardíaco, por lo cual si la persona perdió el conocimiento puede ser necesario realizarlo, pero tiene que ser una persona capacitada, que sepa cómo hacerlo. ¿Rivero? Ese masaje cardíaco, nunca había escuchado ese nombre. ¿Es el RCP? Claro, exacto. Vieron que hay que saber cómo hacerlo, dónde presionar, porque no es en cualquier lugar, o sea, la idea es tratar de ayudar a que la persona vuelva a respirar por sí sola, pero justamente para eso hay que hacer el curso correspondiente. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre este tema, algo que no haya quedado claro. Yo tenía una pregunta respecto Sí. más arriba cuando hacíamos la evaluación de riesgos, que es como erradicar no, ¿cómo fue que dijimos? Ah, De sustituir el... erradicar el riesgo de raíz, de la Claro. fuente. No, pero era, sí, en la fuente sustituyendo ese agente químico por otro menos peligroso, pero que Sí, cumpla la misma función que el original, digamos, o el que se pretendía usar con más peligro. claro, por supuesto. Por eso esto no siempre es posible, ¿verdad? Es el primer paso. Es decir, siempre desde la teoría de lo que es la prevención de riesgos en materia de salud, hay que empezar por eliminar el riesgo en la fuente. Esa es la base. Ahora, si eso no es posible, porque puede ser que capaz que no haya otro producto químico que sea menos peligroso y que cumpla la misma función. Entonces, si eso no es posible, ahí es cuando seguimos con las otras medidas de, bueno, cómo se va a organizar el proceso para reducir el riesgo. Si no lo podemos eliminar en la fuente, lo que hay que hacer es reducirlo. ¿Y cómo lo reducimos? Lo reducimos con el diseño de procesos industriales seguros. Se puede, hoy en día, con el avance tecnológico, justamente hay muchas formas en que los trabajadores no tienen por qué estar en contacto directo con el producto, como decíamos hoy. Puede ser que utilicen esas robots, ¿verdad? O esa especie de manos mecánicas para tomar los frascos, no tienen que tomarlo ellos directamente. También con la selección de otros equipos de trabajo que sean más seguros, reduciendo la cantidad de trabajadores expuestos, reduciendo la cantidad de horas en que se va a estar expuesto al producto, ¿verdad? Y después llegamos a los elementos de protección personal. Por eso decíamos que es como una escalera, ¿no? Tenemos que ir paso a paso. A veces, como decía Romero, no es posible sustituir el producto, porque puede ser que no haya otro menos peligroso y que cumpla con la misma función. ¿Rivero? Sí, a mí me quedan varias dudas del tema, porque pienso que al ser tanta cosa, tantos requisitos, seguramente en la práctica no se cumplan siempre. Y en base a eso me pregunto, ¿cómo vamos a accionar cuando detectemos, no sé, que se está usando un producto demasiado tóxico y que se podría, no sé, suplantar con otro?
o que no se están adoptando las medidas de seguridad, o que, por ejemplo, que no tienen el espacio acoplado a la tarea, que no tienen la suficiente ventilación o que no tienen esa ducha especial o lo que sea. Claro. Vamos directamente al Ministerio de Trabajo, intimamos primero a que se cumplan las medidas. Bien, esto es importante lo que dice Rivero, ¿no? ¿Qué hacemos cuando se comprueba que hay un incumplimiento en alguna de estas medidas? Vieron que acá, dependiendo del tipo de actividad, naturalmente el asesoramiento en primer lugar no viene del lado del abogado en este caso, viene del lado del técnico prevencionista, el servicio de salud y seguridad. Acá la empresa, en primera instancia, para cumplir debidamente con estas medidas de prevención, se tiene que asesorar con el servicio de salud y seguridad para ver cuáles son las medidas específicas que se tienen que adoptar según el tipo según la industria y según el tipo de actividad. No es lo mismo si es un taller mecánico, como decíamos hoy, a si es una fábrica de pinturas, una fábrica de perfumes, supónganse, o si estamos hablando de cualquier otro tipo de planta que solamente utiliza productos de limpieza. Es totalmente diferente. Entonces, por eso la empresa, en primer lugar, se tiene que asesorar con el servicio de salud y seguridad. El abogado puede colaborar en esto, pero como ustedes ya se habrán dado cuenta, el asesoramiento es secundario. Es importante conocer estas normas porque pues se puede hacer un llamado de atención. Si ustedes están asesorando a una empresa, por ejemplo, ¿no? Y comprueban que no le están dando el tapabocas a los trabajadores, no se le dan las antiparras, los productos químicos están guardados en cualquier lado, están en la oficina, bueno, ahí el abogado tiene que hacer un llamado de atención. Pero no es suficiente, es decir, el asesoramiento legal no es suficiente en estos casos. Y cuando se detecta un incumplimiento, los trabajadores, en primer lugar, lo pueden plantear a la Comisión Bipartita de Salud y Seguridad. Vieron que la Comisión Bipartita es obligatoria, por lo que establece el 291 del 2007. Entonces se puede plantear una instancia interna para llegar a un acuerdo, elaborar un plan de cuándo se van a comprar los uniformes. Capaz que los trabajadores tienen que tener uniforme que sea antillama y resulta que hace 5 años le dieron el uniforme y nunca más se renovó. Entonces, diseñar un plan de cuándo se van a cambiar esos uniformes, cuándo les van a dar las antiparras, por ejemplo. Yo les comentaba que la colaboración y la cooperación en materia de salud y seguridad es muy importante. Entonces, en primer lugar, hay que acudir a la comisión bipartita, que para algo está, y es obligatoria en todas las empresas. Ahora, sí, nosotros vemos que ya se hicieron los esfuerzos por tratar el tema en la comisión bipartita. Hubo varias reuniones, se hicieron los planteos, se le hizo llegar a la empresa las quejas que había en cuanto a que los productos se guardaban en cualquier lado, que no había un depósito. Capaz que los trabajadores exigieron, bueno, que se armara un depósito como marca el decreto, con el cartel correspondiente, con los trabajadores capacitados que pueden ingresar, y la empresa no hizo nada, pasaron 2 meses, 3 meses y sigue todo igual. Y bueno, eventualmente se puede presentar la denuncia en la inspección de trabajo. La inspección de trabajo justamente tiene un área que se dedica a todo lo que son condiciones ambientales de trabajo, es decir, al control de toda esta normativa que estamos viendo. En la inspección de trabajo hay 3 sectores. Hay un área que es de condiciones generales de trabajo, que es donde van a controlar todo lo que se refiere en cuanto al pago de salarios, jornada de trabajo, si están pagando las horas extras o no. Y después tenemos otra área que justamente controla todo lo vinculado a condiciones ambientales de trabajo. Si se están dando los elementos de protección, si hay un depósito correspondiente para almacenar los productos, todo esto que estuvimos analizando en las últimas clases. Entonces, eventualmente se puede presentar la denuncia y si hay un incumplimiento, la empresa puede ser multada. Se le puede imponer una multa o una observación, ¿verdad? Un llamado de atención para que se cumplan esas medidas. Después, en Laboral 2, ustedes van a ver que las sanciones que impone la inspección van de acuerdo a la gravedad de la infracción. El decreto es muy específico, el que regula las infracciones, y ahí justamente se dice, de acuerdo a la gravedad, cuál es la sanción que se puede imponer. Pero sin duda, eventualmente se puede llegar a presentar la denuncia,
y cuando el trabajador contrae una enfermedad profesional o hay un accidente de trabajo, porque no se cumplieron las medidas de seguridad, eso también va a tener una protección correspondiente. Eso está en la ley de 16.074, que lo van a ver más en detalle en Laboral 2. No sé si quedó claro, Rivero, si iba por ese lado tu pregunta. Sí, sí, clarísimo. Vieron que acá, si nosotros pensamos en el trabajador desarrolla una enfermedad profesional por la exposición a los vapores, ¿no?, que había de los productos químicos. Ahí, cuando es enfermedad profesional, la cobertura la da el Banco de Seguros, no va a ir al BPS. Eso es algo especial de este régimen que ustedes lo van a ver, justamente que está en la 16.074. Lo mismo si es un accidente de trabajo, eso no es una enfermedad común. No es, digamos, una gripe o un accidente de tránsito común, es un accidente que la persona tuvo en el trabajo, porque hubo un derrame de una sustancia en la planta, ¿verdad? Entonces, eso tiene un régimen especial que está en la 16.074 y ahí es el Banco de Seguros el que le va a dar la protección. Muy bien, después yo les voy a dejar la bibliografía para este tema. Acá es bien interesante los materiales que están en la página web del Instituto Nacional de Salud del Trabajo en España. Van a ver que ese sitio tiene materiales que son muy fáciles y muy accesibles de entender, porque a veces, como yo les comentaba, la bibliografía sobre estos temas puede ser bastante complicada, sobre todo para quienes estudiamos disciplinas que están vinculadas a otras áreas. Pero realmente los materiales que están en la página del Instituto de Salud y Seguridad de España son muy interesantes, y ahí ustedes van a tener ese link, y para los otros riesgos también vamos a utilizar bastante la bibliografía que está disponible y que elabora el instituto. Muy bien, y entonces ahora vamos a comenzar con otros de los riesgos que pueden estar presentes en el lugar de trabajo y que son los riesgos biológicos. ¿Se acuerdan que yo les decía que siempre que hablamos de un riesgo, desde el punto de vista de la salud y la seguridad, es la posibilidad de que ocurra un daño, ¿no? Y en este caso estamos hablando de un daño que puede ocurrir como consecuencia de la exposición o el contacto con agentes biológicos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de los agentes biológicos? Pueden ser los virus, que son los más conocidos, ¿no? Virus o bacterias, pero también hablamos de agentes biológicos cuando nos referimos a parásitos u hongos que pueden estar en algunos lugares, sobre todo cuando la ventilación no es adecuada. En este caso también hablamos de daños que se producen por la exposición a agentes biológicos. No estamos hablando ya de agentes químicos en este caso. ¿Y cómo se pueden transmitir los agentes biológicos? Es decir, ¿cómo se puede producir el daño por la exposición a un agente biológico? Puede ser por vía respiratoria también o inhalatoria. Esto es parecido a lo que veíamos con los productos químicos, ¿no? Muchas veces, si pensamos en los virus, las infecciones se dan justamente por vía respiratoria. Puede ser también por vía dérmica o cutánea, por la ingesta. Por vía digestiva u oral, por ejemplo, de productos que están contaminados. Puede ser también, en este caso, por pinchazos o por picaduras. En el caso de la salud esto es muy frecuente, ¿verdad? Que a veces hay enfermedades que se contraen por el pinchazo, ¿verdad? Cuando no se manejan adecuadamente los instrumentos, ya sea en el quirófano o en otro lugar donde estén realizando procedimientos. Puede ser por vía sanguínea también, si pensamos en los agentes biológicos, a veces el contacto y la infección se puede dar por vía sanguínea y también por vía ocular. ¿Cuáles son los daños que pueden producirse si pensamos en los agentes biológicos? Acá podemos tener infecciones de distinto tipo, infecciones respiratorias, infecciones en la piel, por ejemplo, alergias, intoxicaciones, si pensamos en el consumo de productos que pueden estar contaminados, por ejemplo, con algún virus o con algún parásito. Eso es muy común, a veces que en una importación, ¿verdad? O por algún proceso que no se realizó adecuadamente haya
parásitos en los productos alimenticios y de esa forma se produce la contaminación. ¿Y en qué actividades laborales les parece a ustedes que están más presentes los riesgos biológicos? ¿Sí, Rivero? En las actividades agrarias y en la salud. Sin duda, en la actividad rural. ¿Qué pasa en la actividad rural? ¿El trabajador está en contacto con qué? ¿Sí? Por ejemplo, con heces de animales que pueden tener tétano, hasta, por ejemplo, las jeringas con que vacunan a los animales que se pueden pinchar ellos mismos y transmitirse alguna enfermedad. Exacto. El contacto con los animales, como dice Rivero, el contacto con los animales y también con las heces de los animales, ¿verdad? Ahí el grado de exposición es muy importante si pensamos en la actividad rural. ¿Y en dónde más? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente si pensamos en contacto con agentes biológicos, con virus, bacterias? En la pandemia eso lo vimos muy claro. Ya lo dijo el ¿Cuáles eran los compañero, dijo en trabajadores que la estaban salud. en la primera línea? En la salud, Allí. lo dijo el compañero, dijo agrarios y salud. Ah, perdón que no lo escuché. Sí, allí otra compañera en el chat ponía los trabajadores de la salud. Sin duda, son los que están en la primera línea de fuego, ¿verdad? Pero además de estos sectores, estos que mencionaban ustedes son los más importantes. Pero también hay un grado de exposición de relevancia si pensamos en la industria de la alimentación. Lo que yo les decía, que a veces cuando los procesos no se hacen de manera adecuada, puede ser que haya hongos o parásitos que vienen en el té, por ejemplo en el café, y entonces en el proceso de envasado se puede producir la contaminación. Si pensamos en el caso de actividades de construcción y mantenimiento de edificios, si pensamos en el mantenimiento sobre todo de imagínense las cloacas, ¿verdad? O las graseras a veces en los edificios, ¿verdad? En los laboratorios de diagnóstico e investigación, en los laboratorios donde se hacen los análisis de orina, por ejemplo, de materia fecal, también el análisis de sangre, ahí también hay una exposición importante, que no quiere decir que no se pueda reducir, ¿verdad? Y es donde vienen las medidas de seguridad y de prevención, pero son lugares en donde el riesgo está presente. En lugares donde se hacen procesos industriales biotecnológicos, eliminación de residuos y limpieza urbana. Vieron que si pensamos en la eliminación de residuos, hay en muchos lugares incluso en donde los trabajadores reciben una prima por tarea insalubre. Que vean ustedes que la prima en realidad no es que elimine el riesgo, ¿verdad? Lo que se está haciendo es compensar la penosidad de esa tarea. Pero claramente ahí lo más importante es dar los implementos de protección y de seguridad que sean adecuados. El tapabocas es muy importante, los guantes también. Acá en Montevideo se utilizan los camiones que son más modernos, pero si pensamos en el interior, siguen usando los mismos camiones que se usaban hace muchos años, en donde el trabajador está casi en contacto directo con la basura. Y ahí el riesgo desde el punto de vista biológico es bien importante. Trabajadores que realizan labores en el saneamiento público, por ejemplo, o en contacto con aguas residuales. Ven ustedes que son varios sectores los que pueden estar afectados, además de la salud y de la actividad rural, ¿verdad? Siempre lo primero que se nos viene a la mente son los trabajadores de la salud y también los trabajadores rurales, como decía Rivero, pero vean ustedes que hay varios sectores que pueden estar afectados. Y entonces, ¿cuáles son algunas enfermedades que se pueden derivar de la exposición a los riesgos biológicos? En el caso de la actividad rural, esto lo mencionamos porque es bastante importante en nuestro país, en donde la actividad ganadera es bien relevante. Hay una enfermedad que ustedes la habrán escuchado, que es la brucelosis, que es una enfermedad que afecta a los animales y al hombre también,
y que está causada por esa bacteria que ustedes ven allí, que es la Brucella abortus, y que se transmite por el contacto directo, cuando se manipulan los animales infectados. Esto lo podemos ver en el caso de trabajadores de frigoríficos, en laboratorios, quienes se desempeñan en establecimientos ganaderos directamente. Por eso acá las medidas de prevención son bien relevantes. Hay algunas recomendaciones que da el Ministerio de Ganadería en este caso, y lo mismo ocurre con la fiebre Q. Esta es otra enfermedad que podemos ver en el medio rural. Esto se produce por una bacteria que afecta animales vacunos y también cabras y ovejas, por ejemplo. eh, y en este caso el contagio es por inhalación, no es tanto por el contacto, por manipular al animal, sino directamente por inhalación. Y como yo les decía acá, hay recomendaciones específicas que da el Ministerio de Ganadería para poder prevenir estas enfermedades. Hay folletos informativos y hay mucha información que brinda el Ministerio de Ganadería. Y entonces, ¿cuáles son algunas medidas de prevención si pensamos en los riesgos biológicos? Acá ustedes van a ver que en el decreto 406 del 88 tenemos otro capítulo específico para estos riesgos, así como teníamos uno en particular para los riesgos químicos, tenemos otro capítulo para los riesgos biológicos. Y después si pensamos en la actividad rural, hay un decreto que es el 321 del 2009. Ese decreto refiere a la protección de los trabajadores rurales frente a distintos tipos de riesgo. Lo vamos a mencionar varias veces porque justamente el decreto 321 del 2009 vendría a ser como una especie de decreto 406 genérico, pero para la actividad rural. Entonces por eso ahí tenemos distintas medidas de prevención para los riesgos químicos, ergonómicos, físicos y biológicos, pero aplicados concretamente a la actividad rural. Como ustedes saben, la actividad rural tiene muchas particularidades porque hay una exposición importante al sol, ¿verdad? Es una actividad que se hace al aire libre, se hace en contacto con los animales, entonces hay muchas particularidades desde el punto de vista de la salud y seguridad. Entonces por eso hay un decreto que es específico para este sector. Entonces, en primer lugar, los trabajadores expuestos a este tipo de riesgos tienen que estar sometidos a exámenes médicos, a los exámenes médicos que se determinen. Esto también en la ordenanza 145 del 2009 se establecen cuáles son los exámenes médicos a los cuales deben someterse los trabajadores que estén expuestos a estos riesgos. Esa ordenanza, como yo les comentaba, dice todos los exámenes que se tienen que realizar los trabajadores dependiendo del tipo de actividad. Los trabajadores que están expuestos al ruido se tienen que hacer audiogramas de forma periódica, quienes trabajan con rayos X tienen que hacerse otro tipo de estudios, lo mismo quienes están expuestos a agentes biológicos, químicos. La ordenanza es muy específica en cuanto a cuáles son los exámenes médicos a los cuales tienen que someterse los trabajadores en cada caso. Después vean ustedes, el decreto 406 del 88 dice que se prohíbe fumar e ingerir alimentos en los lugares de trabajo, así como mantener en ellos alimentos. Vieron que ahora, bueno, hay una prohibición genérica en cuanto a fumar en lugares cerrados, pero de todas maneras ya el decreto 406 prohibía fumar en los lugares de trabajo y también ingerir alimentos en los lugares en donde se hace la tarea. Vieron que esto es complejo en cuanto a la ejecución, el hecho de no comer en el lugar donde se trabaja, porque a veces vemos en las oficinas que esto pasa permanentemente, que los trabajadores comen en el escritorio en lugar de ir al comedor, y eso, vean ustedes que si la persona capaz que ni se lavó las manos, estaba con la computadora y así como estaba con la computadora después se puso a almorzar, ahí hay un riesgo de contaminación. Hay mayor riesgo de intoxicación por el contacto con virus, bacterias, ¿verdad? Entonces, por eso el decreto establece que se tiene que comer en el lugar designado a tales efectos, en el comedor, si la jornada es continua. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos? El comedor es obligatorio, si la jornada es continua, tiene que haber un comedor en la empresa. Y si no es continua, el trabajador puede retirarse, puede ir a su casa a almorzar o puede ir a otro lugar y después volver.
pero es importante tratar de no comer en el mismo lugar en donde se está haciendo la tarea. Incluso a veces vemos que hay trabajadores que están sentados en la vereda, ustedes lo habrán visto, ¿no? Que capaz que no tienen lugar en la empresa y eso tampoco corresponde, que estén sentados con la vianda en la vereda. Eso a veces se ve en la cuadra de facultad, por ejemplo. Después, el lavado de la ropa de trabajo en los lugares en donde hay riesgo biológico, tiene que hacerla el empleador por personal entrenado y evitando además mezclar esa ropa con otra que sea para un uso diferente. O sea, si pensamos en los centros hospitalarios, el lavado de la ropa la tiene que hacer el empleador. Esto en las mutualistas grandes tienen un lavadero propio o a veces se terceriza. Esto es algo que hoy en día lo tercerizan, ¿verdad? El lavado de ropa. Pero ustedes también habrán visto que a veces hay trabajadores de la salud que se van a su casa con el mismo uniforme que estaban atendiendo a los pacientes. Eso muchos de ustedes lo habrán visto seguramente, ¿no? O sea que el cumplimiento de esta norma es un poco relativo. Es cierto que los centros hospitalarios tienen que tener un lavadero o tercerizarlo, lo pueden tercerizar también si quieren, pero es obligatorio que el lavado de ropa se haga en el propio establecimiento y además no se puede mezclar con otro tipo de ropa. Imagínense que si el trabajador se lleva el uniforme a su casa, lo va a lavar con la ropa de sus hijos, ¿verdad? Del resto de su familia, y eso no corresponde, porque el riesgo de intoxicación es mayor. Muy bien, después, si pensamos en el caso de los laboratorios, ¿no? Que hoy decíamos que los laboratorios de análisis son otro lugar en donde el riesgo biológico está presente. Entonces acá lo que se prevé es que cuando corresponda, tienen que instalarse cabinas para el trabajo con materiales infectantes, a efectos de que la aislación sea mayor. Es decir, no es que las personas realicen el análisis en una mesa común, sino que tienen que ser cabinas que aseguren la aislación de las operaciones más peligrosas. Cuando hay que hacer un análisis de sangre, por ejemplo, de materia fecal, se tienen que utilizar esas cabinas de seguridad. También es importante desinfectar de manera inmediata las herramientas utilizadas, las pinzas, por ejemplo, o cualquier instrumento que se haya realizado en el análisis en el laboratorio. ¿Qué forma de desinfección han visto ustedes? En las peluquerías se utiliza algo parecido, capaz que lo vieron. No Desinfección hay en qué sentido, por seguro. A ver, ejemplo, Romero. materiales médicos. Sí, sí, o pueden ser pinzas, ¿verdad? O algunos pequeños cuchillos que se utilicen. Acá estamos hablando del laboratorio, ¿no? Pero sí, puede ser lo mismo en el caso del bloque quirúrgico. ¿Cómo se desinfectan esas herramientas? Ah, o en laboratorios también, sí, con productos especiales. Claro, hay productos especiales y hay una especie de cabina también que es un desesterilizador, que las herramientas se dejan allí un buen rato y eso permite esterilizarlas nuevamente, ¿verdad? Además de los productos, se utilizan esas cabinas especiales. Después, con respecto al desecho de las gasas, algodones, ¿verdad? En el centro hospitalario, eso no se puede tirar en cualquier lado. Se tiene que tirar en bolsas de residuo que estén debidamente identificadas. Ustedes quizás habrán visto esas bolsas, ¿verdad?, que tienen el logo correspondiente a riesgo químico, riesgo biológico. No se pueden mezclar con los residuos comunes, digamos. Tienen que ser herméticas y tienen que estar separadas de otros residuos. Muy bien, ¿alguna otra medida que se les ocurra, además de estas que vimos hasta ahora? ¿Otra medida de prevención? Vimos el tema de los desechos, utilizar las cabinas, ¿verdad? En el caso del laboratorio, el lavado de los uniformes, que se tiene que hacer aparte. ¿Sí, Rivero? Capaz que me suena, no sé, pero charlas informativas para que tengan conocimiento de cómo se debe tratar. Por supuesto, eso, la formación y la capacitación
es fundamental en cualquier tipo de actividad. Eso lo tenemos en el decreto 291 del 2007, en el convenio 155 de la OIT, sin duda. Eso es algo que es transversal. Otra cosa importante es que cuando hay vacuna, es necesario aplicarla a los trabajadores. Hay algunas situaciones en donde hay una vacunación que es obligatoria para el ganado, para la exportación de ganado, por ejemplo. Y eso, cuando es obligatoria la vacuna, eso permite evitar la transmisión de enfermedades a las personas, a los trabajadores, ¿verdad? Pero hay otros casos en donde puede ser que haya vacunas que sean obligatorias para el propio personal. Acá, por ejemplo, el decreto el 317 del 2005 establece la obligatoriedad de la vacuna contra la hepatitis B para los trabajadores de la salud. En este caso, si pensamos en los trabajadores de la salud, todos necesariamente tienen que estar obligados contra la hepatitis B. Cuando estuvimos en el marco de la pandemia, bueno, también se establecía la sugerencia de que se vacunaran contra el COVID. Vieron que allí no era obligatorio, no se llegó a establecer la obligatoriedad, pero era una sugerencia. En el caso de la vacuna contra la gripe, hoy en día también no es obligatorio, no es lo mismo que en lo que vemos allí con la hepatitis B, pero siempre se sugiere al personal de salud que se vacunen contra la gripe. Y después, esto está vinculado con lo que decía recién Rivero, ¿verdad? De la importancia de la información y la capacitación al trabajador. Cuando se realizan tareas en el medio rural, ¿verdad? Con animales, explicar, bueno, cuál es la forma correcta de manejo del animal, cuáles son las medidas de higiene personal que hay que adoptar. Acá, si pensamos en el caso de los tambos, por ejemplo, ¿no? Son procesos que se han modificado muchísimo si los comparamos con lo que ocurría en el pasado. Hoy en día ya no se ordena a mano, naturalmente, es decir, el trabajador no está en contacto directo con el animal porque el ordeñe se hace a través de una máquina. Vean que allí se ha modificado el proceso justamente para hacerlo de forma no solamente más rápida, sino más segura, pero hay otras medidas de precaución que hay que adoptar. Cuáles son las enfermedades transmisibles, cuáles son las enfermedades que pueden contraerse por el contacto con los animales, y naturalmente dar las medidas de protección que correspondan, los guantes, la mascarilla, las antiparras, en algunos casos en el medio rural se utilizan, y también, como algunos de ustedes señalaba hoy, si pensamos en los centros de salud, los trabajadores que realizan tareas en área cerrada, en el caso de CTI o bloque quirúrgico, utilizan ropa especial que se la tienen que colocar en el propio lugar. Acá en la pandemia había procedimientos incluso más estrictos, ¿no? De cómo se tenía que colocar la ropa y dónde tenían que sacarla, ¿verdad? Hay ropa que directamente se desecha, ni siquiera se lava en forma separada, sino que directamente se desechaba al salir del bloque, por ejemplo. Muy bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esto. Sí, adelante. Mi duda es la misma que el tema anterior, porque en el tema anterior era un poquito más dudoso, pero en este caso sí, o sea, en todas, por ejemplo, en todas las estancias que conozco, yo que soy del interior, estas medidas ninguna se aplica. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos un incumplimiento? ¿Vamos hasta la inspección de trabajo o, por ejemplo, si es el tema ganadería, vamos ante el Ministerio de Agricultura y Pesca? Bueno, en este caso, si pensamos en el medio rural, la inspección de trabajo va a actuar en todo lo que se refiere al incumplimiento de medidas de prevención y de seguridad con respecto a los trabajadores, pero hay otros casos donde puede actuar el Ministerio de Ganadería, si el establecimiento no está cumpliendo con otras condiciones, ¿verdad? Sin duda. En este caso se podría recurrir a los dos lugares. De todas formas, si pensamos en el trabajador, siempre quien controla el cumplimiento de la normativa laboral es la inspección de trabajo. Y como yo les decía, hay un área que es el área de salud y seguridad, es el área que se conoce como CATS, de cumplimiento de condiciones ambientales de trabajo, que ahí es donde se van a recibir las denuncias. Sin duda, en el ámbito rural hay toda una problemática, porque hay dificultades en cuanto al cumplimiento de la normativa laboral en general, en la jornada de trabajo,
el tema de horas extras, ¿verdad? Sin duda. Es muy complejo y además la cantidad de inspectores no es suficiente y por eso no se llega a todos los lugares. Pero cuando hay incumplimiento de esta normativa, eso hay que denunciarlo. Además, eso después ustedes en Laboral 2 lo van a ver. Si la persona contrae una enfermedad profesional, por ejemplo, el Banco de Seguros le va a dar la protección. Esto se ha visto en el medio rural en el caso de los productos que se aplican con avioneta, ¿verdad? De los desinfectantes que se aplican para que las plantaciones no contraigan ciertas plagas, se aplican los productos fitosanitarios con avionetas. Y a veces ni siquiera se controla que los trabajadores se hayan retirado. Entonces hay personas que han sufrido enfermedades por el contacto con esos productos fitosanitarios, por ejemplo. Eso es una enfermedad profesional, porque se contrae en el trabajo. Pero además, si nosotros entendemos que hay un incumplimiento grave de las normas de seguridad y prevención, como sería ese, ¿no? De que se estén aplicando productos con una avioneta y se tira y no se chequea de que no haya trabajadores en el lugar. Eso sería un incumplimiento grave y ahí la persona podría reclamar un monto superior directamente ante el empleador. Además de la protección que le va a dar el Banco de Seguros, ¿no? De la certificación médica, lo que corresponda. Eso ustedes después en Laboral 2 lo van a ver, eso está en la 16.074, que más allá de que esté cubierto por el Banco de Seguros, cuando hay un incumplimiento realmente grave de las normas de seguridad y prevención, imagínense, o trabajadores que están trabajando con animales y nunca se les dio tapabocas, guantes, en fin. Cuando realmente hay un incumplimiento muy grave, además del subsidio que brinda el Banco de Seguros, el trabajador puede accionar directamente por daños frente a la empresa. Puede hacer un reclamo laboral, ¿verdad? En sede judicial. No sé si alguien más tenía alguna duda o pregunta. No, yo quería saber nada más